Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María, sean bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de nuestro podcast Salve María con los Heraldos del Evangelio. Estamos una semana más con ustedes y hoy tenemos un programa un poco especial, un poco diferente. No se asusten por este vaso que tenemos acá, pero hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente tiene muchas dudas. Sí. Y mucha gente malinterpreta algunas veces la escritura, o mucha gente a veces no sabe qué responderle a los protestantes cuando nos acusan a los católicos de que todos somos unos borrachos. Y bueno, para hablar de este tema, que es muy interesante, vamos a hablar con el hermano Aldo Cesario. Salve María, hermano Aldo, ¿cómo está? Salve María, don Sebastián. Mucho bien, gracias a Dios. Muy bien, estoy muy bien, gracias a Dios. La primera vez que puedo participar aquí de un podcast, me quedo muy contento de poder estar aquí. Siempre estoy acompañando el canal. Parece que no, pero sí, seguimos acompañando el canal. Y creo que va a ser interesante para las personas poder entender un poquito más sobre este punto y poder distinguir algunas cosas de otras, para que no quede todo a veces una visión como si fuese una nube, sí, una nube en que nadie sabe bien qué está pasando, qué no pasa, y prefiere creer, a veces con preconcepto, que todo es malo. Claro. Para los que no conocen bien al hermano Aldo, él es de Brasil, por eso escuchan el acento un poco, un español muy bueno, pero todavía con algunas cositas por mejorar, pero habla muy bien el español, el hermano Aldo. Cualquier cosa yo le voy también diciendo. Sí, por favor. Para que la gente entienda bien. No vaya a ser que usted dice algo que sí, la gente no entiende mejor y ser borracho es lo que queremos todos. No. Entonces vamos a tratar de que se entienda bien. Pero el hermano Aldo, él, entre las 1000 cosas que sabe hacer, porque él tiene muchas capacidades, él también es maestro cervecero certificado. Sí. Y el hermano Aldo en Brasil era de los que hacía las cervezas en los heraldos. Sí. Para los que no saben, los heraldos, así como en muchísimos monasterios en el mundo de varias órdenes, producen cerveza propia. Sí. Y el hermano Aldo pues estudió, profundizó, y se puede decir que él fue de los pioneros en hacer la cerveza en los heraldos. Sí. Y de verdad que es una cerveza muy buena. Yo soy testigo de eso. Así que, hermano Aldo, pues gracias por acompañarnos y vamos a hablar de este tema que es muy, muy, muy interesante. Pero antes, para poder brindar y tomarnos nuestra cerveza, hay una bendición del siglo XII que dice lo siguiente: nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Esto lo diría un sacerdote normalmente, claro, pero el padre Íñigo está de viaje, así que lo lamento. Oremos. Bendice, Señor, esta cerveza que te has dignado a producir con el mejor grano, que sea un remedio saludable para la raza humana, y concede por la invocación de tu santo nombre que quien beba de ella pueda obtener la salud del cuerpo y la paz del alma. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermano Aldo, salud por todos nuestros seguidores y los que nos están acompañando. Pero sabe que antes de entrar en el tema, esto de brindar es muy interesante, porque había leído que antiguamente, ¿no?, cuando se reunían las familias para alguna fiesta, alguna celebración católica por lo general, siempre se le deseaba el bien, se le brindaba por la salud de alguien, de la persona que estaba siendo celebrada. Y el hecho de tocar las copas recordaba el sonido de las campanas de la iglesia. Qué interesante. Y las campanas se tocan ¿para qué? Para expulsar a los demonios. Eso es una de las funciones que tiene. Claro. Entonces, claro, brindando por esa persona se le deseaba ese bien y como que se exorcizaba o se alejaba todo ese mal que quisiera estar pues interrumpiendo esa celebración. Así que bueno, que sean expulsados todos los demonios que nos quieran molestar. Bueno, hermano Aldo, yo quería entrar primero en la parte, pues, vamos a decir, ¿qué dice la iglesia sobre el tema de tomar alcohol? Sí. ¿Tomar alcohol, beber alcohol, es pecado o no es pecado? Así de simple vamos a responder. Sí. ¿Es pecado o no es pecado? Es una pregunta muy interesante porque... primero porque ya estamos tomando aquí cerveza, entonces... No voy a decir que sí porque estamos fritos. Sí, ya decir, sería un confesionario, un cura decirlo a un sacerdote y no a ellos. Pero no, de sí, tomar cerveza no es pecado, no hay problema ningún. En el catecismo de la Iglesia Católica, cuando trata del quinto mandamiento,
deja bastante claro, mandamiento, deja bastante claro que el problema son los excesos. Sí. De muchísimas cosas, claro que hay sustancias y no vamos a tratar hoy aquí en que cualquier uso es pecado. Claro. No hay duda. Pero en el caso del alcohol es muy interesante que el catecismo habla sobre la templanza, Sí. la forma como usar. Entonces es muy interesante, incluso se me deja, yo traje esta parte porque es interesante leer, que trata sobre la templanza. Dice, el punto, quien quiere buscar después, Catecismo de la Iglesia Católica, punto 2290. La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos. Eso es muy interesante. Cualquier exceso es malo. Sí. Entonces, por ejemplo, primer punto que él puso, el abuso de la comida. Nosotros solo sabemos que la comida es necesaria. Incluso nuestro Señor dice, ni solo de pan vive el hombre, pero también de pan. Claro. Ahora, si un hombre abusa de eso, está yendo contra el quinto mandamiento. Y tampoco se deja de comer, está contra el quinto mandamiento. La cosa es la templanza. Eso es bastante importante. Entonces, del abuso de la comida, del alcohol, ahí entra el punto que estamos. Sí. Si hay un abuso, y ahí vamos a tratar, espero que tratemos con ellos, ¿qué es el abuso? ¿Cuál es el problema del abuso? Y como estamos tratando del alcohol propiamente, pero de otras cosas, como dice, de las medicinas. Ese también es un punto que trata el catecismo. Hoy en día el mundo incluso ya trataron sobre este tema aquí en un podcast que hablaba sobre el Dios de la salud, Sí. que es un Dios pagano. Dios bios, Que es pagano. Y este culto a la salud también puede destemblar la persona. Claro. Entonces, no tomar medicina nunca, malo. Quedar adicto y pasar en punto de templanza a pensar que el cuerpo es un Dios, también es malo. Por ejemplo, un exceso de ejercicios, un tipo que va al gimnasio de las 24 horas, 10, 12 horas, puede llegar a estar teniendo un exceso Claro. de ejercicio, una falta de templanza, y puede estar haciéndole mal a su cuerpo también. A su cuerpo, sí. Claro. Por un objetivo quizá de vanidad o lo que sea, en fin. Es que es interesante porque cuando uno ve las cosas, y vamos a tratar también sobre eso, que nuestro Señor dio al hombre, el hombre es cuerpo y alma, y el objetivo del hombre es estar feliz, contento en la tierra, servir a Dios con alegría. Eso es importante saber, nadie va a servir a Dios con tristeza, servir a Dios con alegría y después ir al cielo. Claro. Y ahí en el cielo completar su vocación, su misión, que es un tema más, pero que sea, esa es la vida del hombre en la tierra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo curó tanta gente aquí en la tierra. Entonces, cuidar de la salud es bueno, pero tiene un objetivo. Y ahí que muchas veces entra el problema, que las personas no tienen claro el objetivo. Si el objetivo de cualquier cosa, comida, bebida, medicina, o como dice aquí que quería tratar, sobre la velocidad, Sí. sobre cualquier uno de esos puntos, si no tiene claro que nuestra vida es el cielo, ahí empieza a caer en la destemplanza. No sé si así se dice, destemplanza. Sí, o sea, no sé si existe la palabra, pero... Sí, pero destemplanza, son los sí. excesos para cualquiera de los dos lados. Se que son pierde malos. ese equilibrio. La templanza es ese equilibrio de la virtud. La virtud está en el medio, en ser equilibrado en las cosas, ¿no? Entonces, que continúa aquí, perdón. ¿Quiénes en estado de embriaguez? Entonces, entre este punto, claro. O, vamos a entrar al otro punto, por afición inmoderada de velocidad, ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, o en el mar, o en el aire, que sea, se hacen gravemente culpables. Pero digo eso porque a veces una persona piensa, claro, si estoy corriendo a 220 kilómetros por hora, no tengo duda que estoy cometiendo un pecado grave, porque puede pasar a alguien, puedo chocar, el equipo no va a aguantar. Pero si estoy a 80 por hora, no hay ningún problema. Nadie va a decir, mira, cuidado, va a entrar en un carro, se va a matar. No es así. ¿Y por qué una persona con vaso de cerveza ya le van a pensar, no, es malo, va a cometer un pecado porque abrió una botella de cerveza? Entra más o menos en la misma cosa. Claro. Y a los ojos del mundo, nadie ve malo una persona entrar en un auto y salir manejando para hacer sus cosas, ir a la iglesia o ir a hacer compras o cualquier cosa. Pero claro, en una carrera sería malo. ¿Y por qué con la cerveza tiene esta visión? Sí. Que es una visión Pasa que también, mala. hermano Aldo, yo creo que es un tema de cultura en nuestros países. Porque, por ejemplo, usted va a Europa, a Francia, a Italia, a España. Es muy normal que toda la gente, tanto para acompañar el almuerzo como la comida, se tome una copa de vino o dos. Usted ve en España, es muy común, gente que va de un lugar a otro, para en un bar, se toma una cervecita fría, se come algunas tapitas y sigue.
y nadie lo ve como algo raro. Aquí en nuestros países, lastimosamente en la cultura, existe esa idea de que no, existe la idea y también hay mucha gente que lo hace. Eso sí. Que eso está malo. Que el hecho de sentarse a tomar una cerveza o sentarse a tomar, la persona tiene que tomar hasta el punto en que tiene que caer ya que no puede aguantar más y que cae borracho. Ahí sí está mal. Claro. Pero es por el exceso. O sea, el problema no es el uso, es el exceso, el mal uso. Exacto. Y ahí está el punto. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar, primero que todo, en nuestra sociedad, por así decirlo, la idea de que yo voy a tomar hasta caer. Eso está mal. Eso está pésimo. Sí. Pero tomarse una cerveza, aquí como estamos haciendo nosotros, no tiene absolutamente nada de malo. A no ser, evidentemente, hay digamos, unas variantes que vamos a entrar después. Claro. ¿No? Pero es interesante que usted dice de cultura, porque imagínense ustedes ahí, no sé cómo va a ser aquí en Centroamérica, pero de Brasil conozco un poco más. Imagina que son jóvenes, acabaron de cumplir 18 años y salen para la noche para una comida. Y ahí todos empiezan a pedir, no, yo quiero una no sé qué, una vodka, no sé qué, yo voy a tomar 3 vasos, yo me voy a tomar 4. Y un joven dice, ustedes van a tomar, no, yo voy a tomar jugo de limón. Él, de entre los otros, va a quedar como una persona, pero es un flojo, es un, no sé, horrible. Y ahí se nota el objetivo por lo cual están tomando. Claro. No tiene objetivo ningún de llevar al cielo. No tiene objetivo ningún de estar en este ambiente para uno hacer bien a los otros, estar contentos, felices, convivir como hijos de Dios. No, el objetivo es otro. Es un objetivo cultural, como usted mismo dijo, y que lleva a los excesos. Claro, no hay una alegría en compartir con los amigos. Porque, ¿qué pasa? Para un deleite, uno puede estar solo en su casa. Hay gente que puede estar solo en su casa jugando videojuegos y está deleitándose pero no está alegre compartiendo con otros. No. En cambio, tomarse, no sé, una copita con alguien para conversar, para recordar alguna cosa bonita, eso es algo completamente legítimo y puede causar una alegría verdadera, ¿no? Y es una cosa buena. Buena, exactamente. Buena. No es una cosa neutra, es una cosa buena. Sí. Muy interesante. Bueno, hermano Aldo, y, por ejemplo, lo que hablábamos, en las Sagradas Escrituras, en ningún lugar se condena el uso o el hecho de tomar bebidas alcohólicas. No. Ya decíamos que se condena la borrachera. Sí. Ahora, ¿dónde aparece en las Sagradas Escrituras por primera vez, por ejemplo, el alcohol? ¿O en qué parte, así que usted recuerde? Yo me acuerdo varias escenas, pero hay una que es muy típica, que es la de Noé. Sí, de Noé, ¿no? Es la típica, prototípica, por así decir. Sí, que, o sea, ellos pasa el diluvio, ¿no? Salen del arca. Y Noé se vuelve un agricultor y ahí es que empieza a cultivar las uvas, ¿no? Exacto. ¿Y ahí qué pasó? Entonces, ahí lo que dice las Sagradas Escrituras es bastante corta en dar los detalles. Eso no queda muy claro y ahí empieza un montón de estudiosos y hacen bien de entender que esta palabra tiene tal matiz o no sé qué. Pero en resumen, él descubrió el vino sin querer. Sí. Las uvas. Se le fermentó. Naturalmente, que es un sistema que hasta hoy se usa. Y no soy especialista en uvas, pero se utiliza en vino. Pero se utiliza en muchas vinícolas, que es la fermentación natural. Simplemente aplazar las uvas y con la levadura que está en la cáscara de la propia uva, en esta va a fermentar. Y él no sabía. Y se tomó y percibió, mi jugo estaba rico, pero está muchísimo mejor. ¿Qué pasó? Y se empezó a tomar y no sabía. Pobre, no sabía que le iba a pasar. No tenía ese conocimiento. Y ya entrando en la parte del pecado, catecismo, que yo creo que muchos ya hablaron sobre eso. Si en Rosarios todos saben que para cometer un pecado, cualquiera, sea grave o no, necesita haber materia. Entonces hay que ser malo. Emborracharse es malo. Entonces hubo materia. Él debería querer y saber. Sí. Y él ni quiso y ni sabía. Entonces no es pecado. Lo que se le llama pleno conocimiento y pleno consentimiento. Pero mismo que fuese eso para un pecado grave, pero para un pecado cualquiera, infidelidad, necesita tener materia, cualquier grado de conocimiento y cualquier grado de consentimiento. Y por así decir, la multiplicación de eso va a dar la gravedad de la cosa. Y él no sabía, entonces no tuvo culpa ninguna delante de Dios. Pero ¿qué pasó? Fue eso, que estuvo borracho mismo, y quedó en una situación vergonzosa. Ajá. Él quedó desnudo, cuenta la Escritura, y tirado en el piso borracho. Y sus hijos lo descubren así. Y es una situación, y eso es interesante tratar, que es una situación bastante fea.
y se entiende un poco. No quiero proteger el otro lado, porque estamos aquí tomando una cerveza, pero entiendo a alguien que haya pasado por esa situación, que haya una persona querida que haya pasado por esa situación y tenga una aversión tan grande al alcohol. Claro. Porque es una situación muy fea. Sí. Imagina los 3 hijos, ver el papá, que yo creo que tampoco ellos sabían qué pasaba, y ver el papá en esa situación. Entonces es una situación... Claro, que hubo algunos, o sea, creo que eran 2 que lo cubrieron, ¿no? Sí. Y hubo un tercero que se burló de él, ¿no? Sí. Y Dios castigó... Y lo castigó a él y su descendencia. Claro, Dios no castigó al que se emborrachó, No. sino al que se burló. Al que se burló de de Noé. Claro, ¿por qué? Pero su papá. Porque primero era su papá y después Noé, como usted dice, no había cometido pecado. No. Porque él no sabía lo que estaba haciendo. Y mismo, eso es interesante, mismo que hubiese cometido pecado, es una situación vergonzosa y que no hay que tratar con graciosidad. Sí. Yo veo un borracho en la calle y me voy a burlar de él. No. Es una situación fea. Pobre hombre. Eso es feo. Sea por su culpa o no sea, es una situación fea. Y que muchas veces las personas tratan de forma graciosa para disminuir un poco la carga. Pero no es bueno, Claro. es feo. Ahora, si Noé, digamos, después de lo que le pasó, después de se levantó al día siguiente, en dolor de cabeza, me imagino, si él hubiese nuevamente ido a tomar y hubiese caído hasta que le pasara lo que le pasó el día anterior, ahí sí hubiera cometido Ahí pecado. ya tenía la materia, ¿se acuerda? Sí. Entonces ahí tenemos conocimiento. Él tiene un conocimiento pleno, porque él se despertó con la cabeza probablemente doliendo un montón, se dio cuenta, le contaron los hijos que él hizo, sus ropas tiradas, que no sé qué. Y ahí tendría el tercer punto, la plena voluntad. Ajá. Y ahí sería materia, ahí sería grave incluso. Sería un pecado grave. Sería un pecado. Y eso es interesante también, un punto a tratar, que es para cuando alguien pregunte, y ahí ya vamos a entrar, no sé cuándo quiera, pero en el punto, ¿cuándo es peligrosa la bebida alcohólica? Si es la cerveza o cualquier cosa. Sí, cualquier bebida, sí. Es que en la doctrina católica nosotros tenemos definición de 2 cosas muy interesantes, que es una ocasión próxima de pecado y una ocasión próxima de tentación. Sí. Eso es bastante interesante y nos puede dejar claro muchísimas cosas. Entonces, los que están viendo aquí el podcast, si yo no soy muy claro, pongan preguntas porque eso es, o más porque no es mi lengua materna el español, pero es un punto que hay que tener muy claro y puede resolver un montón de problemas de conciencia de mucha gente. Que es una ocasión próxima de pecado. Una ocasión en que muy fácilmente se puede caer en pecado. Y esa ocasión puede venir de, por ejemplo, que la persona ya se cayó muchísimas veces. Claro. Entonces, vamos directamente al alcohol, pero después damos otros ejemplos. Una persona que cuando empieza a tomar, ya no para. O normalmente no para. Muchas veces sí. Yo a veces me tomo dos botellas de cerveza y se me acabó. Yo estoy bien y paso el día. Pero normalmente, si tengo algo más, si tengo ahí cualquier otra cosa de alcohol, y ahí me emborracho. Entonces la persona sabe que esta ocasión es una ocasión próxima de pecado. Claro. Entonces ella tiene que alejarse de eso como si fuese el propio pecado. Pero eso puede ser con bebida alcohólica, puede ser con internet, puede ser con malas compañías, puede ser con ambiente. Imagina un ambiente, por ejemplo, donde tengo amigos y siempre que me reúno con ellos empiezo a hablar palabras malas. Ellos hablan, yo me confesé, dice el padre, yo dije cosas horribles y palabras malas que son feas, que ofenden a Dios. Perfecto. Pero yo sé que vuelvo ahí y no tengo fuerzas. No solo no debería estar oyendo estas palabras, y yo sé que ellos van a decir, pero cuando me entro en medio voy a empezar a hablar. Es una ocasión próxima de pecado. No puede estar ahí. Claro, claro. Ahora, en esta misma rueda, con las mismísimas personas, entra un sacerdote para conversar. Entonces, para uno, esta rueda de personas es una ocasión próxima de pecado. Va a llegar un sacerdote para hablar, que es amigo de ellos todos incluso. Pero ellos tienen respeto al sacerdote y no dicen malas palabras. Y tampoco ese sacerdote que está ahí, hermano, va a decir, ni entra. Entonces, la misma rueda, los mismos amigos, para uno puede ser ocasión de pecado y que debe ser evitado. Para otro no, puede ser ocasión de ser apostolado. Claro que sí. Entonces uno puede estar ahí, voy a ser apostolado con ellos. Uno puede y el otro no. Eso es la mismísima cosa que podemos decir en relación al alcohol, en relación a la comida, en relación a otras cosas, a un montón de otras cosas. Claro. Y hay, solo para dejar claro, porque como estamos tratando de ocasión próxima y ocasión de pecado y de tentación. Y de tentación que vamos a decir después, hay ocasiones que son próximas de pecado para cualquiera. Una persona que se va, por ejemplo, a una fiesta. ¿Fiesta es malo?
No. No. Decir no. Nuestro Señor hizo su primer milagro y vamos a hablar sobre eso, En una transformando fiesta. agua en vino, en alcohol, en una fiesta. Entonces, era alcohol con fiesta junto. Decir eso a un protestante. No, yo sé que muchos protestantes entienden, pero muchos no. Decir que fue una fiesta donde había alcohol, van a excomulgar nuestro Señor Jesucristo. Que no solo estuvo en la fiesta, como promovió y llevó el alcohol. Pero si yo voy a una fiesta hoy en día, que es una fiesta donde las personas se visten mal, donde las músicas son inmorales, donde el ambiente es inmoral, el ambiente, como les dije, no tiende a las personas uno a otros, jalárense para abajo, para el pecado, para que es feo la práctica de la virtud y es bonito cometer pecado. Este ambiente es ambiente próximo de pecado para cualquiera. Sí. Es muy probable que una persona hoy en día vaya a una discoteca, a una fiesta, Claro. y vuelva en pecado. Entonces una persona, un sacerdote que dice, no voy allá para convertirlos. No, Vaya sea luz. Sea luz en la fiesta. Vaya, lleve usted la luz. la luz no. Máximo, si había algo de luz en su alma, Sí. se va a apagar allá, A no ser junto que- con los otros. A no ser que trabajen del sur o en alguna No. empresa eléctrica, vaya con la luz. Pero usted ir a llevar luz, a hacer apostolado a una discoteca, lastimosamente eso ya no. Sí, o una casa de perdición, o un lugar de pecado. No tiene sentido. Claro. ¿Por qué no van a llevar a nuestro Señor Jesucristo allá? Porque allá no. Y no solo que las personas no están propensas, no sé si Sí, se dice, propensas. a oír el sacerdote, a oír o sea, sacerdote, misionero, cualquier persona. Digo sacerdote porque me pasa en la cabeza, pero puede ser una persona cualquiera que quiera hacer bien. No solo eso, como para el alma de la persona que va es peligroso. Y como dice San Ignacio, dice a tanto que le vale ganar el mundo entero si con eso viene a perder su alma. No tiene sentido. Claro. Muy interesante eso de ocasión próxima de pecado. Recuerden. Y de tentación. Y de tentación. ¿Qué es la ocasión de tentación? Gracias por acordarme. Sí, para cerrar la primera Sí, parte. para ya se cerrar, nos- por lo menos, ¿qué es una ocasión próxima de tentación? La ocasión próxima de tentación es cualquier ocasión. Entonces, por ejemplo, un sacerdote en esta misma rueda, igualito, digamos que haya alguien que hable una mala palabra. El sacerdote puede estar tentado a oír eso con gusto, que el pecado ya está ahí. Oír con gusto una mala palabra es, con graciosidad, no sé qué, complacencia y hablar también. Pero es una tentación que puede pasar con cualquiera. Y como él nunca cayó en este pecado y no es un ambiente en que va a llevar a pecado, es una ocasión próxima de tentación. Y eso nosotros no necesitamos evitar. Claro. Es distinto. O sea, hoy en día salir a la calle es una ocasión próxima de tentación. Sí. Usted le puede pasar cualquier cosa. Y estar solo en casa. Estar solo en casa también. Ocasión próxima Tener de un tentación. celular es una ocasión próxima Próxima de de tentación. tentación. Ya Y- entrar a internet ya es una ocasión próxima de pecado. Sí, claro. Pero el hecho de yo cargar, o sea, Sí, es claro. una diferencia muy interesante que hay que la gente Entonces, tiene que las ocasiones próximas de tentación, por ejemplo, estamos aquí nosotros dos, usted Sí. y yo, estamos aquí y solamente tenemos esas botellas, pero digamos que tuviésemos muchísimas más. Es una ocasión de tentación para mí y para usted, Claro. de tomar mucho. Pero tanto usted cuanto yo ya pasamos muchas veces por esta ocasión de tener cerveza y nos supimos moderar. y nos subimos a moderar. Esa fue la... Claro, y nos subimos a moderar y subimos una más. Mire, ¿alguien quiere dividir? Nadie, no quiero, entonces guárdesela. Sí, Normal. Es una cosa que pasa a menudo con nosotros. Entonces ya estamos... Pero puede venir tentación, puede. Claro. Puede Sí. ser que haya venido tentación a mí o a usted varias veces, puede. Pero ya sabemos, ya estamos acostumbrados entre nosotros que eso no pasa. Entonces no hay problema. Está Ahora, claro. si fuese la mismísima cosa con alguien que ya hubiese caído muchas veces, Exacto, es como, no sé, perdón, llega alguien a ir a una reunión de Alcohólicos Anónimos y, bueno, alguien quiere tomarse algo. O sea, Sí. eso ya es un brindis directamente... por la reunión. Exactamente, No. celebrar la entrada de un nuevo miembro. O sea, Sí. no... No, O sea, eso sería malo. Sería malo, claro. Claro. Lo hacemos un poco jocoso, pero es algo Sí. para que ustedes vean lo absurdo, digamos, Sí. el extremo, ¿no? Entonces, claro, está muy interesante ese punto que usted acaba de explicar, esa diferencia. Y es interesante, perdón, y no sé cuánto tiempo tiene. No, ya, se nos fue la primera parte. Wow. Pero no sé si es algo corto y lo No, podemos eso, meter. que es, en otras cosas es bueno tener eso en cuenta, no solo del alcohol. Sí. En otros puntos, como estaba aquí, velocidad, comida, medicinas, internet, malas amistades, malas conversaciones, conversar con alguien que es un calumnioso, Sí. una persona que le gusta difamar a los otros. Esto puede ser una ocasión próxima de tentación, si yo normalmente no caigo, pero si caigo muchas veces, Ya es de pecado. de claro. pecado, tengo que alejarme. Muy interesante. Bueno, hermano Aldo, vamos a la primera pausa del programa, Sí. Y cuando volvamos, quizá entramos un poco más en temas de la Sagrada Escritura y ya entramos quizá en el origen de algunas bebidas y cervezas monacales, que es el tema pues que
Perfecto. esté más Con gusto. conoce. Bueno, ya regresamos. Salve María. Salve María. Nuestra Señora en Fátima se apareció y dijo: yo soy la Señora del Rosario. Y ella le pidió a los pastorcitos que rezasen todos los días el rosario. Lucía, Francisco y Jacinta lo rezaron y Nuestra Señora los llevó al cielo. También quiere lo mismo para cada uno de nosotros. Recemos el rosario todos los días y Nuestra Señora nos llevará al cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los hermanos del Evangelio y hoy estamos hablando de si es pecado o no beber alcohol. Pues como verán, estamos aquí tomándonos una cerveza, ya explicamos que no es pecado en sí beber alcohol, ¿no? Pero puede ser que en algunos casos sí sea pecado, dependiendo de la persona. Entonces, hermano Aldo, ¿cuándo es pecado beber alcohol? ¿O para quién es pecado beber alcohol? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema del alcohol en materia de pecado? El problema del alcohol es que nos quita la conciencia. Entonces, eso, incluso jurídicamente hablando, si vamos a varios tribunales del mundo, todos ellos contemplan este punto. Sí. Una persona que, por ejemplo, no tiene coraje de cometer un crimen y se va a tomar un trago de algo para tener coraje. Entonces, es una cosa mala. En ese sentido es malo. No que la bebida de sí sea malo, pero siempre que me quita la conciencia de que tengo yo cuando estoy tomando y sé que voy a perder la conciencia, por eso que muchas otras drogas tienen eso de malo directamente, porque siempre le quita la conciencia. Soy responsable por los actos que puedo practicar En la inconsciencia, en la entre comillas. inconsciencia que fue inducida por mí mismo. Entonces, en este caso, si llega al punto de que yo pierdo el control sobre mí mismo, ahí está el pecado. Sí, exacto. O sea, no poder yo controlar lo que yo digo, lo que yo hago, en fin, ya es pecado y yo soy culpable, primero que todo a los ojos de Dios, que es lo más importante, y Sí. después también a los ojos de la ley, de todo lo que yo haga estando bajo los efectos del alcohol, ¿no? Exacto. Y ahí hay un problema un poco más profundo. Por ejemplo, que ahí mezcla con otras cosas y que ahí que es que vienen muchos de los problemas de hoy en día. Es que una persona, digamos que ya tiene una cierta tendencia a violencia. Ya voy a tratar de este punto. Sí. Ella ya es un poco violenta. Y si ella toma un poco de alcohol, ya pierde el suficiente de su autocontrol Sí. para practicar actos violentos. Entonces, para él, un poco de alcohol, por más que no se emborrache, lo va a llevar, no por el alcohol, por el pecado de emborracharse, pero el pecado de perder un poco su control a un pecado. Entonces, para él, incluso eso es vetado. Claro. No debería. Claro que sí. Y la mismísima cosa una persona que ya tiene tendencia, y no la violencia, pero a estar Borracho, sí, sí, sí. que si empieza ya no puede parar. A ese también no puede. Exacto. Así como una persona que tiene diabetes no puede comer azúcar. Una persona que tiene presión alta no puede comer sal. Una persona que tenga alergia, por ejemplo, a camarones. ¿Camarones es malo? No, pero si él se come va a ser mal. Igualito. El gluten, por El ejemplo. gluten, los que tengan, lactosa, hoy en día cuántas alergias que hay, pero sería igual. Entonces la persona, pero el caso del alcohol, por eso que a veces es tan mal visto, es que lleva a personas a otros problemas que no es solo herirse a sí mismo. Sí. Una persona que comete un pecado solitario con el celular, con una cosa así, como no está solo él, a los ojos del mundo no es tan feo. A los ojos de Dios es horrible. Horrible, claro. Y la misma cosa, una persona que se emborrachase sola en su casa, a los ojos de Dios está mal, independiente de la cosa. Sí, sí, sí. Después otro tema que es interesante tocar es que la medida del alcohol para cada persona es completamente distinta, es lo que usted está comentando. Por ejemplo, si yo, o sea, Soraldo mide casi 2 metros y va con otro hermano que mide 1,60. Evidentemente, el aguante que va a tener uno y el otro van a ser aguantes completamente distintos. Quizá para el hermano al tomarse 3, 4 cervezas no es nada y para otro hermano tomarse medio vaso ya es complicado. Entonces cada uno tiene que medirse. Ahí ya, después de la cuarta, digámoslo así, ya entra otro tema que es el tema de la gula. Ah, ¿no? bueno, ahí Pues sí, claro. Ahí es otro pecado. Puede ser que el hermano Aldo se tome 20 cervezas y no le pasa nada, pero ya puede estar cayendo en pecado de gula, claro. porque ya no es un tema de que se está sacando la sed o que se está alimentando, ya es otra historia, ¿no? Sí, exacto. También es bueno diferenciar eso. Y otra cosa interesante también, si hablamos de una visión errada, y ahí podemos decir una visión puritana, protestante,
generalizando un poco, tampoco digo que todos los protestantes piensen así, pero hay esta visión muy fuerte que el alcohol de sí es malo, pero hay una cantidad que Dios tolera, y no es eso. Ajá. Eso es muy importante saber. No, es que el alcohol es malo, pero si tomo solo un poquito, Dios se enoja solo un poquito, entonces no hay problema. No, no es así, absolutamente no es así. El problema es estar ahí acercándose, ni voy a decir pasar, pero el problema es acercarse de la falta del control de la propia conciencia y de sus actos. Exacto. Bueno, yo creo que está claro. Sí. Cualquier problema, dejen escrito ahí en los comentarios, sí. y bueno, hermano Aldo se compromete a responder. Temas ya morales de cada uno con el alcohol. Estamos hablando de el primer, bueno, ya volviendo a las Sagradas Escrituras, que el primer milagro que hizo nuestro Señor, o mejor dicho, como Él se presenta a la vida pública, es en una fiesta. Una fiesta. De cumpleaños, iba a decir, no, de bodas, en las bodas de Caná, y Él hace un milagro que es transformar agua en vino, sí. Y que fueron, creo que 600 litros más o menos, de agua que Él transformó en vino, y seguramente fue el mejor vino de la historia, dice nuestro Supremo San Juan, pero tiene una peculiaridad, que ese milagro Él lo hace, dice la Sagrada Escritura, cuando ya estaban bebidos en la fiesta. Sí. Y es la propia Nuestra Señora, claro, hay toda una otra explicación de que ella, pensando más en la Eucaristía, de que nuestro Señor ya, digamos, si es ese milagro. Eran muchas profundidades, claro, pero una de las profundidades, sí dijo, se acabó el vino. Se acabó el vino, exactamente. Quizá el objetivo final de ella era eso, la Eucaristía. Claro. Pero también ella promovió a que nuestro Señor hiciese ese milagro para que hubiese más vino en la fiesta y no se acabase pues la celebración, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué nuestro Señor ahora quería hacer eso? Eso demuestra también de que no hay ninguna maldad en tomar alcohol, claro. Es interesante, San Agustín analiza eso con bastante profundidad y de una forma muy, muy interesante. Ajá. Y que para nuestros ojos tal vez más modernos a veces un poco graciosa. Sí. Pero analiza porque hoy en día 600 litros son 800 botellas en un fin de fiesta. Es una cantidad enorme de vino. Uh-huh. Pero una cosa muy bonita que nos dice nuestro fundador, Monsieur Juan Clá, es que él creía que este vino venía lleno de templanza. Qué interesante. Que la persona ya estaba por ahí, tomó bastante. Y es interesante, eso San Agustín comenta. ¿Por qué acabó el vino? ¿Porque hicieron mal el cálculo? Probablemente no, porque eso se calculaba, era muy común. Es porque se tomaron mucho. Probablemente. Sí. Puede ser que haya sido mal el cálculo, pero San Agustín dice eso. Probablemente se tomaron demasiado. Sí. Y al tomar demasiado, ¿quién les da más 800 botellas? Entonces, antes de todo, hay que saber que si nuestro Señor Jesucristo hizo eso, Él no puede cometer pecado. Ni si quisiese, nuestro Señor no puede cometer un pecado, practicar un pecado. Entonces, no fue pecado, absolutamente. Pero que nuestro Monseñor decía que mucha gente empezaba a tomar y empezaba a sentir templanza. ¡Wow, qué vino bueno, qué rico! Ah, bueno, voy a dejar mitad de esta copa. Qué interesante. Sí, es interesante, porque es un vino de nuestro Señor Jesucristo, claro, que debe de llevar a la virtud. Claro. Y este vino tiene un montón de explicaciones y una de ellas es eso, que a veces en el final de la fiesta nuestro Señor deja lo mejor. Y por eso, por ejemplo, refleja es un símbolo de nuestra fe en el reino de María. Uh-huh. Que cuando uno piensa que está acabando la fiesta, que está acabando el vino, que es es decir, el fin de la humanidad, la gracia ya está cada vez menos, la virtud cada vez menos, la pureza cada vez desaparece, Él va a dejar para 600 litros, 800 botellas para el final, que simboliza el reino de María, claro. Pero volviendo al asunto prácticamente, San Agustín comenta eso, no puede ser pecado. Entonces, tomar vino, estar contento, estar en una fiesta y tomar unas botellas de vino, unas copas que sea de vino, nunca jamás saliendo de la conciencia que ya decimos. De las medidas. De las medidas, no puede ser pecado. Muy interesante. Porque hizo esto nuestro Señor. Y otra cosa además, que ya viene el siguiente punto, que es el tema de que nuestro Señor quiso valerse del vino, uh-huh, una bebida alcohólica, para justamente dejaron la Eucaristía. Exacto. Para utilizarla para la transustanciación. Que ese pan y ese vino, que él, desde la última cena y hasta los días de hoy se repite la Santa Misa, él quiso utilizar esa bebida para él quedarse con nosotros y quedarse con nosotros como alimento, para que nosotros lo podamos consumir. Así que imagínense, es algo sacramental. Y es interesante todo el ambiente. Usted imagina la Santa Cena, todos alrededor de nuestro Señor,
hablando del reino de Dios y con alegría, tomándose un vino, comiendo rico y hablando con vistas al sufrimiento, porque nuestro Señor iba a sufrir la cruz. Entonces, sabiendo de eso, pero él quería un momento de alegría. Él volvió del huerto cantando. Entonces, sí, entonces era un cántico de alegría, cántico de Pascua. Esta visión que también muchas veces se dice de los protestantes, que no hay que estar siempre triste, hay que siempre... No es así la vida. Y eso no atrae las cosas. Y Dios no quiere eso. Quiere una alegría vuelta al cielo, sin jamás dejar la visión de dos cosas que nuestro Señor hace en la Santa Cena. Primero, el servicio, que le lava los pies a los apóstoles. Entonces, sin querer ponerse como el fin último aquí, la alegría y la comida y emborracharse, no. Servir a los otros. Y después, con vistas a prepararse para los sufrimientos y prepararse para la vida eterna. Muy interesante también. Eso está, ahí está. En el punto que usted dice de los protestantes, de la tristeza, se refiere más a las ideas más calvinistas. Sí, eso, en ese sentido. Porque hay muchos protestantes pare de sufrir y no sé. Bueno, no. Y todo el tema de Lutero también, que Lutero era soltarse por entero y bueno, justamente disfrutar entre comillas de todos los bienes de esta tierra hasta saciarse. Tanto así, la muerte de él fue una cosa horrible, ¿no? Murió, se le explotó el vientre de tanto que comió. Horrible. Pero se ve la destemplanza para los dos lados. Exactamente, la falta de templanza. La falta de templanza de los dos lados. El lado que una tristeza, una amargura y que nada, uno no puede ser contento, que es un pecado, y del otro lado gozar de los bienes de la tierra sin límite. Sin límite y sin tener principalmente los ojos vueltos al cielo. Perfecto, hermano Aldo. Pasemos, porque ya se nos va a acabar el programa. Quizá un tema que usted ya conoce muy bien y que usted pues ha hecho muchas cervezas ya a lo largo de su vida como religioso. ¿Cómo fue que surgió esta idea de en los monasterios católicos empezar a producir una bebida como esta, como la cerveza? No sé, así rapidito como para... Sí. Muchos atribuyen a origen de la cerveza los egipcios. Sí. Y ciertamente los egipcios hacían algo con cereales fermentado. Probablemente no era ni maltado, puede que sí o no, pero no tenía lúpulo y era una cosa muy antigua. La cosa es que después en la Edad Media, mismo los antiguos tenían mucho eso, que todos nosotros comemos, las bebidas, las hierbas, todo eso puede servir de medicina para nosotros. Sí. Y en los monasterios siempre fue vista estas cosas como comida y medicina. Pero como ellos tenían la vida vuelta al sobrenatural, todo eso se empieza a requintar. Entonces en el año 800 y tanto, un monje Abelardo tiene su primer escrito hablando sobre lúpulo y cebada. Entonces, la primera vez que aparece la palabra lúpulo. Ahora, la primera escritura que dice... Solo yo estoy pensando, creo que la palabra requintar no se entiende. Perdón. Como a perfeccionar. Perfeccionar, sí. Entonces, perdón, volvamos. Mejorar, no, gracias. Sí, porque ellos también... Porque si una gente requintar... Requintar, no. Mejorar, perfeccionar y tener esa visión de dejar las cosas más sublimes. Ahí sí. Abelardo, perdón, volvamos. Entonces, monje Abelardo pone... Pero Santa Hidelgarda, que es una de las santas patronas de la cerveza, del lúpulo, ella es la primera vez donde hay un escrito sobre cerveza y sobre lúpulo. Y es un libro donde trata sobre las cosas naturales y trata como una medicina para los males del cuerpo y trata como una medicina. Hasta hoy una cerveza que es una cerveza que sigue la idea que ella tenía de cerveza, de Santa Hidelgarda. Hasta hoy quieren replicar esta receta. Pero ella daba una especie de receta de cantidades o simplemente... Ella tenía un montón incluso de cerveza. Ya. Ella tenía, es muy pintoresco, sería interesante un día traer sobre las cosas de ella. Por ejemplo, tenía pastel de la felicidad. Interesante. Pastel de la felicidad. Sí, una receta de la persona que estuviese un poco triste, no sé qué, hacer este pastel porque el trigo tal traía no sé qué y aumentaba la alegría. Y hoy estudiando, hay muchos estudiosos de Santa Hidelgarda, demuestran que las cosas que ella tenía, que ella sabía, estaba muchísimo avanzada en su época. Claro. Y que hoy en día se prueba que sí. Como por ejemplo, nosotros sabemos que el chocolate, cuando se come, estimula la producción de serotonina. Y la serotonina tiene un papel en la alegría también del cuerpo, y dentro de un montón de otros papeles. Pero ella ya tenía cosas de esas en el año 1000. Que es una participación del don de la sabiduría de Dios. Y no solo eso, ella decía, entonces, por eso se atribuye que quien
puso el lúpulo en la cerveza y así fundó la cerveza fue el propio nuestro Señor Jesucristo, porque ella tenía revelaciones. Ah, qué interesante. Y todo eso, ella, imagina, una monja que vivió toda su vida en un monasterio desde los 10 años de edad, de la nada empieza, ¿alguien me puede escribir? Sí. Y empieza a editar y a hablar, y las personas escribiendo libros mientras estaba enferma muchas veces de acamada, y cosas que no tenía como ella saber. Claro. Y le preguntaban, no, nuestro Señor me los dijo. Qué impresionante. Entonces, por eso se atribuye que el lúpulo en la cerveza, el propio nuestro Señor le puso. Qué interesante. Y hoy en día, la cerveza, la definición de cerveza es un fermentado de mosto, de malta, de cebada, con agrego de lúpulo. Y eso los egipcios no hacían, fueron los monjes que lo hicieron. Entonces debemos a ellos, a nosotros, que somos religiosos, y a nuestra historia, la historia católica, la fabricación de la cerveza. Qué interesante. Bueno, la cerveza y de muchos otros licores. O sea, solo por mencionar el whisky también, se le atribuye a San Patricio, que cuando llegó a Irlanda, él llevó el artefacto, no me acuerdo ahorita. Alambique. El alambique para destilar, ¿no? Entonces, a él se le atribuye eso. Y que él enseñó a los monjes en Irlanda, y después ellos comenzaron a destilar, a fabricar el whisky, hasta Enrique VIII, que cierra los monasterios en Inglaterra después, y ellos se mudan a Escocia, y bueno, y las destilerías quedan en manos de particulares, pero el origen del whisky también es de los religiosos, bueno, y de otros muchos como licores que eran usados como medicinas, ¿no? El Chartres, por ejemplo, el famoso licor de los cartujos, que era un licor que tiene más de 130 hierbas, un licor fuertísimo, que se produce en la Cartuja, ahí en medio de los Alpes, en Francia, que surgió como una medicina, como usted decía. Con el estudio de ellos, capaz por revelaciones también, ellos mezclaban esas hierbas, y a los monjes cuando sufrían de gripes, porque claro, estar en medio de los Alpes en el invierno no es tan fácil, cuando un hermano, un monje, estaba en la cama, llegaba otro con una cucharadita de Chartres, le daba un poco al monje enfermo, y se iba mejorando poco a poco, porque tenían muchas propiedades que le ayudaban a la salud. Y esa receta hasta hoy en día ellos la fabrican, y la tienen en secreto. Y interesante también, cuando fue la Revolución Francesa, que se cerraron las órdenes religiosas, a ellos no los cerraron porque ellos no quisieron pasar la receta del Chartres. A ellos los dejaron quedar porque era tan rico y tan apreciado el Chartres que no podían perder la receta y la fabricación, y por eso les permitieron quedarse en Francia durante la Revolución. Interesante. Muy interesante. Sí, muy interesante. Pero bueno, incluso para ver que los malos veían el sublime y las propiedades de una cosa de esa. Exacto. Qué interesante. Y bueno, y hasta hoy en día, hermano Aldo, se sabe que las mejores cervezas del mundo son producidas todavía por monjes, ¿no? Sí. No sé si usted tiene alguna así, o alguna historia interesante, o algún milagro interesante, o algún origen de alguna cerveza interesante también. Del monasterio es una parte más histórica, pero es interesante. Hubo un hombre, un americano, que estuvo ahí en 1990, creo, dando vuelta al mundo y quiso hacer un catálogo, entender bien. Hoy en día es tan fácil entrar en internet y buscar las 20 mejores, no sé qué. Pero mismo en 1990, no creo que haya sido antes, el libro creo que fue publicado en 90. No había. Entonces él viajó por todo el mundo y empezó a visitar los monasterios. Y una cerveza que él se tomó colosal era de un monasterio llamado... la cerveza se llama Westvletering, que es en Bélgica. Tengo casi certeza que es Bélgica, si alguien puede estar equivocado. Y se tomó la cerveza, y la cerveza costaba no sé cuánto en 90, pero hasta hoy cuesta 3 euros una botella, no es nada. Y él se tomó y vio que era una cerveza espectacular, y empezó a poner en los libros y quedó famosa, porque era un monasterio cualquiera, estaba ahí y vendía su cerveza. Entonces un montón de gente empezó a venir, no sé qué, y fueron preguntar al superior. Mira, su cerveza es espectacular, no quiere empezar a hacer... Y hay una cosa muy bonita que dijo el monje, 2 cosas. Primero, no voy a cambiar el valor va a seguir lo mismo. Y nosotros somos monjes y hacemos cerveza para sobrevivir. Sí. Y no somos cerveceros que nos hicimos monjes para sobrevivir. Qué interesante, para hacernos ricos. La cantidad de cerveza sigue siendo X, desde siempre, con el mismo sistema. No aumentaron no, porque lo que entraba de dinero era suficiente. Para vivir. Para vivir. Ya tenían su monasterio, no están como nosotros que tenemos que hacer nuestra iglesia. No, pero ya tenían lo suficiente para vivir y así quedó. Qué interesante. Entonces, hasta hoy, las personas que compran ahí venden en todo el mundo por un precio altísimo. Pero la persona que está ahí tiene que dejar un documento, porque no se puede llevar más de 6 o 8 botellas.
Justamente por eso. O sea, los revendedores se pelean para comprar esas 6 botellitas y después poderlas revender en el mundo. En todo el mundo. Qué interesante. ¿Cómo se llama la cerveza? La marca es Westvletering. Westvletering. Y la cerveza no tiene un nombre ni nada. Ni siquiera tiene una etiqueta. No. En la tapita está escrito 8, 10 o 12 en números romanos. Y eso. Tiene la 8, tiene la 10 y la 12. Es el tipo de cerveza. Son los tipos. Ah, qué interesante. Las tres cervezas son, después este mismo hombre las catalogó y lo puso un nombre de quadruple. Quadruple. Sí, entonces nosotros tenemos la single, double, triple y quadruple. Y el hombre que puso ese nombre, esos nombres fue el propio este americano que dio la vuelta al mundo ahí. Creo que es americano. ¿Y por qué? Porque él empezó a ir a los monasterios y preguntaba, ¿cómo está la receta? Y no tenía nombres. Y en los barriles simplemente había una crucita, o 2, o 3, o 4. Y ahí él hizo más o menos una función y dijo, estas de aquí que tienen 2 crucitas, vamos a poner el nombre de double. Porque probablemente era así. Un monje aprendió a hacer una cerveza y viajaba para otro lugar y enseñaba otro, y enseñaba otro, y enseñaba otro. ¿Y cuál nombre? Cerveza. Qué interesante. La cerveza 2, sí, entonces ponía 2 crucitas. Con un desapego completo, claro. Absoluto. Es interesante también que usted me había contado que muchos monasterios durante la cuaresma lo único que consumían era cerveza. Sí. No comían absolutamente nada más. Nada. Incluso está la famosa cerveza la Salvator, ¿no? Sí, la Salvator tiene una historia muy bonita y es interesante comentar, que es no solo en la cuaresma, pero cuando muchos monjes que hacían una penitencia. Ajá. En la Salvator la historia cuenta que el superior estaba en esta ciudad y estaban con una peste cualquiera, no sé qué era, una enfermedad, y todos estaban sufriendo mucho. Y él dijo, no voy a comer nada hasta que eso pase. Entonces vivió de cerveza. Fue por una penitencia. Por una penitencia. Sí, porque es una penitencia. Un ayuno, en realidad. Un ayuno completo, sin comer nada sólido. Nada, solo cerveza. Entonces es una penitencia. Sí. ¿Y qué pasa? Aquí el monje cervecero empezó a conversar con otro y dijo, él no va a aguantar, porque no sé cuánto tiempo va a tardar eso. Claro, no es que se tomaba 10 cervezas por cada... No, y mismo que tomase 20, no vas hacia después de 4 o 5 días. Sí, sí. Viene el hambre. Entonces, como siempre, un monasterio con templanza, un hombre que tenía la visión sobrenatural, va a tomar lo necesario. Y así estuvo. Y tomaba. Pero dijo, le va a quedar débil, no va a aguantar. Entonces, entró en coordinación con alguien más y empezaron a hacer una cerveza 2 veces más fuerte. Y por eso empezó a llamar Doppelbock. Bock porque Bock en alemán es bode. Buey. No, bode. Cabro. Bock sí. es cabro. Sí. Y por causa de las fechas, no sé si el cabro es el mes marzo, creo, una cosa así. La cerveza se hacía en octubre y se fermentaba todo el invierno porque era una fermentación baja, temperatura baja, y se servía en marzo. Y por eso se llamaba Bock. Y esa es una Doppelbock. Entonces utilizaban el doble de malta, doble de lúpulo, doble de todo para poder hacer la cerveza. Entonces quedaba más concentrada. El alcohol un poquito más alto, pero muchísimo más concentrada. Como si fuese un pan líquido en realidad. Sí, ¿no? Claro. Y es bien rica. Y es una cerveza que no es difícil de encontrar. Paulaner Salvator. ¿Y por qué se llama Salvator? Porque el hombre, el superior, quedó vivo por la cerveza que hizo el monje. Y por haber quedado vivo tanto tiempo, su penitencia libró la peste. Entonces la cerveza quedó llamada de Salvator, la que salvó el pueblo por la penitencia de su superior. Qué interesante. Es una historia muy interesante. Muy bonita. Hermano Aldo, mire, yo le quiero dar una mala noticia. No. Que se nos acabó el tiempo. ¿En verdad? Sí. Yo tenía varias preguntas para hacerle acá, pero hay una que es interesante que la vamos a responder entre los dos. Y la otra se la dejo para cerrar el programa. Va. ¿Cómo hacemos con una persona que tengamos conocida en nuestra familia? Porque todo el mundo tiene a alguien que tiene la tendencia, lastimosamente, a tomar más de lo que debe. Pero ya vimos que tomar no es pecado para algunos, etc. Entonces yo podría tomarme una cerveza. ¿Qué hacer con una persona así en mi familia, un conocido, un amigo? ¿Qué hago con ellos? Cuando ellos vienen a mi casa, cuando yo estoy con ellos, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? Y mismo, digamos, para completar la pregunta, y ese soy yo. Y si soy yo, ese soy yo, exactamente. Claro, y ahí te la pregunta. Entonces, una cosa muy bonita, nuestro Señor dijo,
vigilar y orar para no caer en tentación. Entonces vamos a seguir eso, paso a paso. Primero, vigilancia. Si la persona no puede estar cerca de alcohol, entonces no vamos a dejar nada de alcohol cerca. Ni un perfume. Ni nada. Ni un ambiente. Eso es interesante, porque a veces el ambiente que le trae esta sensación, estas ganas de tomar, ni este ambiente. Se va a cambiar el ambiente, se va a cambiar donde tenía, para que no tenga, no sienta esta ganas por estar ahí, por estar con alcohol, por estar con... A veces, y hay personas que son así graves, eso hay que ver con caridad. Que ni perfume se puede dejar. Sí. Existe. No, es real eso. Hay gente que se toma el perfume. Sí. Porque no aguanta. Y es una dependencia química que quedó en el cerebro. Y es una cosa que a veces está más fuerte que la voluntad de la persona. Entonces, si nosotros tenemos que ayudarle, vamos a ayudarle primero con vigilancia. Sí. Estar lejos, no tratar del asunto, no hablar, no llevar en lugares donde pueda. Exactamente. Totalmente. Nunca ofrecerle nada de eso. Y si soy yo la persona, la mismísima cosa. No, voy a llevar unas cervecitas para casa porque a veces tengo sed por la noche. O a veces llega un amigo y yo le ofrezco cuando viene. Nada. No. Nada. Aquí en casa, si yo tengo este problema, aquí en casa se toma agua y jugo de marañón y se acabó. Jugo de... ¿Qué sea? De zapote. Zapote fenomenal, pero no habrá, porque yo quiero alejarme. Si quiero alejarme, tengo que antes de todo tener vigilancia. Pero para tener fuerzas, y ahí entra la oración. Exactamente. La oración es fundamental para superar eso. Entonces, vigilancia y oración. Y caridad, paciencia también con nosotros. Puede ser que caiga en algún momento, paciencia, seguirle ayudando, etc. Y la siguiente pregunta, hermano Aldo. Usted es maestro cervecero. Nosotros necesitamos hacer una iglesia, un monasterio. O sea, se junta la necesidad con la persona que puede saciar esa necesidad. Sí. Y hay mucha gente con templanza en este país que quiere tomarse una cervecita monacal, que yo creo que seríamos pioneros en el país. Sí. ¿Cuándo comienza la cerveza de los heraldos en El Salvador? Buena pregunta esa. De verdad, el hermano, ya estamos corriendo con maquinarias, con todo eso para hacerlo. Y pedimos a los que están aquí acompañando a nosotros que recen para que salga, porque ya estamos vigilando, estamos detrás de las máquinas, de todo, porque es una cosa relativamente compleja. Ajá. Porque hay varias fases y todo eso, y eso no sería un podcast católico, sería un podcast de química para explicar cómo se hace, no viene el caso ahorita, pero estamos haciendo, y el objetivo es ese, llevar a las personas, primero, tomar una cerveza que fue hecha con vista sobrenatural, sí, con amor de Dios. Y esperar que eso ayude a las personas, entiendan que es la verdadera cerveza monacal que vamos a hacer aquí. Y después pido oraciones para que todos, por lo cuanto antes salga. Yo quiero mucho, a mí claro me gusta tomar cerveza, pero de verdad me gusta muchísimo más hacerla para los otros, ver los otros contentos por tomar, que tomar la cerveza. Entonces tengo muchísimas ganas y dejo a nuestros amigos que nos acompañan esa promesa que en breve, y a veces, y quizá muchísimo breve, vamos a empezar a hacer nuestra cerveza aquí de los Heraldos en El Salvador. Bueno, hermano Aldo, muchísimas gracias. Nos despedimos de los que nos acompañaron y para demostrar nuestra templanza, vamos a brindar con la misma cerveza que empezamos. Una cervecita nos tomamos. Salud, hermano Aldo. Salud. Muchas gracias por todo. Salve María, queridos amigos. Salve María.